Desde Estudio 9 continuamos compartiendo con ustedes este segundo día de la segunda edición del Legal Tech Summit que estamos disfrutando realmente muchísimo con un comienzo magistral con esta entrevista con Ignacio Munro que seguro debe haber dejado mucho para todos. Pero ni que hablar que aún con esa vara tan alta seguimos en ese nivel, justamente tratando de echar luz sobre esos temas que a veces pueden parecer complejos, que quizá uno no sabe por dónde es el mejor camino justamente para poder terminar de entenderlos, saber aprovecharlos, y justamente es la temática de la próxima charla. Vamos a hablar sobre metaverso regulatorio con un panel de expertos que tiene de forma presencial para nosotros, que con mucho gusto recibimos nuevamente a una de las organizadoras de este evento, Agustina Pérez Comenale. Es un placer tenerte nuevamente aquí en este sillón y compartir contigo. Buen día, bueno, muchas gracias y feliz de estar empezando esta segunda jornada. Totalmente, bueno, presentándola para que aquellos que no la conozcan sepan más sobre su trayectoria. Es doctora en Derecho y Escribana Pública, graduada de la Universidad de Montevideo. Además, realizó cursos de posgrado en actualización notarial, también magíster en la Universidad de Montevideo, así como posgrado de formación multidisciplinario de la inteligencia artificial en la UBA de Argentina. Integró el programa de fellowship investigando sobre Smart Legal Contract de la plataforma ADR-ODR con base en blockchain, Cleros. Fue integrante de la Comisión de Derecho Comercial y la Comisión de Derecho Informático y también Nuevas Tecnologías de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Forma parte del grupo de Legal Hackers Montevideo, también Metalaw, profesora de la Universidad de Montevideo en materias de grado y posgrado, consultora de empresas de tecnología y actual cargo en plataforma exchange de criptomonedas, consultora en comisiones parlamentarias sobre los proyectos de ley sobre activos virtuales en Uruguay, organizadora, por supuesto, del evento Legal Tech Summit 2021, speaker y autora de varios libros y eventos sobre legales y también sobre tecnología. Formó parte de la sala de Blockchain e Inteligencia Artificial de la Universidad Católica de Córdoba, profesora en el Máster de Inteligencia Artificial, Metaverso y Game de la UBA, Argentina, y co-founder Legal Crypto Tracker, sobre lo cual estuvimos hablando ayer, de este Crypto Tracker, que fue un tema que se siguió conversando después y dejó mucho para hablar y también para aprender. Pero no estamos solas, sino que tenemos también dos participantes que en esta oportunidad nos acompañan vía remota. Vamos a saludar en primera instancia a Fede Ast. Fede, ya te estamos viendo. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. El placer de saludarte. Ya vamos a escucharte conversando con Agustina. Les presento, es graduado en Economía y en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Dirección de Empresas en IAE Business School. Cursó el Global Solutions Program de Singularity University en 2016. Fue orador de TEDx. Es profesor de la disrupción del blockchain, también abogado del futuro, Legal Tech y la transformación digital de derecho en la plataforma de educación online Coursera. Es fundador de Cleros, un proyecto que aplica justamente el blockchain y el crowdsourcing en resolución de disputas. En minutos nada más te vamos a estar escuchando, Fede, así que muchísimas gracias. Y presentamos también a Juan Corbalán, a quien tenemos en imágenes. Juan, muy buenos días también para ti. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Un gusto estar acá. El gusto es nuestro, también vamos a estar escuchándote, autor y coautor de 8 libros, 4 de ellos vinculados a la inteligencia artificial, publicados en español, en inglés, italiano y portugués, en Argentina, Italia, Francia y también en Brasil. Primer autor latinoamericano en publicar Etude Annuel 2017 del Consejo de Estado francés, el impacto de IA en los derechos humanos. Co-creador de Prometea, el primer sistema de inteligencia artificial predictivo en aplicación en la justicia de Hispanoamérica, co-creador de Pretoia, el primer sistema de inteligencia artificial predictivo en aplicación en un máximo tribunal judicial en el mundo, también speaker ante la ONU, OEA, Universidad de Oxford, Instituto Tecnológico de Massachusetts, también Consejo de Estado francés, Agencia de Protección de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros, coordinador general de las comisiones especiales en debate de la Cumbre Latinoamericana de Inteligencia Artificial, organizada por el MIT, experto en Machine Learning y en Inteligencia Artificial en el MIT y en la Universidad de Oxford, profesor visitante en la Maestría en Derecho Digital de la Universidad de París,
y postdoctorado de la misma universidad de Pantheon-Sorbonne y director académico de posgrado en IA y en Derecho, Facultad de Derecho de la UBA, director académico de la Diplomatura de Derecho 4.0 de la Universidad Austral. Así que vaya panel de expertos para hablar acerca de este tema. Agustina, los escuchamos. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, buenos días. Agradecerle la participación tanto a Fede como a Juan. Además de ser dos referentes y grandes profesionales, son dos grandes amigos y tuve por suerte la oportunidad en varias instancias poder compartir con ellos y tener horas de debate. Así que vamos a intentar que en este breve lapso poder justamente resumir al menos algunos de los temas que ya venimos hablando y capaz que hasta plantear nuevos. Bueno, justamente el panel de hoy lo titulamos Metaverso y Regulación o Metaverso Regulatorio, entre otros. Nosotros en varias oportunidades hemos comenzado hablando de este tema y siempre estamos discutiendo, primero, obviamente, cuál es el concepto de metaverso, que ya muchos, la doctrina más que nada, ha hecho mucha indagación sobre este tema. Y generalmente todos consensuamos en qué es esta sinergia de tecnologías, lo que es la aplicación de esta realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, blockchain y otras tantas. Y ahí empieza la discusión, obviamente, de cuando utilizamos una plataforma u otra, si efectivamente estamos dentro de lo que vendría a ser este concepto de metaverso que en realidad que inició, por decirlo de alguna manera, Meta a través de su gran campaña de marketing e inversión. Muchos no quieren denominarlo metaverso, sino ir más a la parte de lo que son plataformas digitales. Y sin lugar a duda, es hoy una experiencia nueva para el usuario y un nuevo canal de consumo. Eso me animaría a decir que es como la primer finalidad que tuvo lo que nosotros llamamos metaverso o esta parte como de mundos digitales. Pensar de que cuando estamos hablando de este plano digital, no estamos solamente mencionando los que son las ciudades virtuales, como puede ser de Decentraland, como puede ser de Sandbox, sino que también estamos yendo un paso más allá a lo que son las reuniones, incorporando, por ejemplo, realidad aumentada, realidad virtual y hasta la utilización de estas tecnologías para desempeñar distintas actividades. Esto puede ser, por ejemplo, imaginemos el día de mañana una sala de operaciones donde la persona que está justamente practicando la cirugía puede ya tener una especie de análisis predictivo de cuáles pueden llegar a ser las consecuencias en caso de realizar determinada maniobra o hasta tener, por ejemplo, la historia clínica del paciente en tiempo real, así como distintos tipos de valores. Esto vendrían a ser algunas de las menciones. Muchas empresas, tanto Microsoft, los lentes de realidad virtual, por ejemplo, HoloLens, y otros más, han empezado a hacer esta inmersión en lo que es distintos tipos de mercado y generalmente más vinculado, obviamente, a la industria de la ingeniería. En sí, nosotros empezamos siempre, a hablar justamente de esto, de lo que es el concepto, para luego empezar a decir, si está cada vez empezando a crear una escalabilidad de uso mayor, esto significa que en algún momento vamos a tener que empezar a contemplar distintas acciones que se realizan dentro de este mundo digital, ya que obviamente tenemos personas, usuarios que están operando dentro de él, pero además también ver todo lo que esto implica. Hay lugares de trabajo, hoy se dan clases, o sea, hay academias que tienen el metaverso dentro de lo que es esta virtualidad, entre otros. Y por otro lado, lo último que quiero traer y de temas que justamente voy a estar preguntándoles tanto a Juan como a Fede, es ese tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la identidad. Nosotros para poder operar dentro de cualquier plano digital, uno de los primeros desafíos o barreras que tenemos es justamente acreditar o tener esa identidad verificada a través de ese KYC. Y para después sí pasar a los que fueron sus experiencias dentro de distintas plataformas, tanto como fue el caso justamente de la UBA, que lanzó su metaverso académico y además está justamente con el posgrado académico, y también lo que es el desarrollo o la posible vulneración de distintos derechos humanos. Ahí me animo, por ejemplo, a empezar con Juan. Nosotros vimos que, por ejemplo, ya algunas jurisdicciones empezaron hasta a regular lo que vendrían a ser los neuroderechos, ¿no? Todo lo que es la intervención justamente de la mente humana con esta conexión con las tecnologías, como es el caso de Chile. Y por otro lado, por ejemplo, España en su Carta de Derechos Digitales, más allá de que no sea vinculante, empieza a dar determinadas guidelines o directrices de justamente cómo empezar a tratar estos temas. Entonces ahí, Juan, me animo a empezar este diálogo, a abrirlo y obviamente que se sientan con total comodidad de poder interrumpir o hacer intervenciones, porque ya tenemos mucha confianza entre los tres. Primero, ¿cómo ves esta inmersión en lo que es neuroderechos y además también la aplicación de la inteligencia artificial? Porque más allá de que es una tecnología que ya venimos utilizando, en lo que tiene que ver con metaverso tiene un rol protagónico.
Agus, gracias por la pregunta y buenísima la introducción. También un gusto estar. Gracias a la organización, a los organizadores, y me encantan estos eventos de Legal Tech Summit. Me parece que son fantásticos porque condensan diferentes tecnologías, expertos en temas legales y, por suerte, gente que no se dedica al derecho o que al menos no viene del derecho desde la rama original, y que esa es la clave para que desde el derecho se abran mentes. Es muy importante eso, hacer cuestiones o paneles multidisciplinarios. Hay dos cosas, Agus, para ser sintético en esto que planteas. Por un lado, me parece que está bueno un poco avanzar o pensar en la regulación y en la inteligencia artificial como, si querés, un posible. No digo que vaya a ser esa la tendencia entre comillas, el metaverso, pero quisiera contar una experiencia respecto de cómo fue evolucionando la gente que, por un lado, pensaba que la IA no necesitaba mucha regulación al inicio, y cómo fue cambiando esto en 7 años, solo en 7 años. Primero estaba toda esta dificultad acerca de definir a la IA, que es muy parecido a lo que pasa en el metaverso. Era muy polémico, se acudía a concepciones amplias y o restringidas. Primero el concepto empezó muy amplio y después se fue acotando, pero cuando el reglamento europeo, es decir, la propuesta europea, la que salió hace meses, que se está por aprobar, define, después de muchas discusiones, cientos y cientos de definiciones de IA, adoptó una estrategia de conceptualización amplia, precisamente porque si era restringida, muchos, quienes se ocupaban de la tecnología, tratando de no quedar englobado en la definición, iban a escapar a ciertas reglas o principios que el reglamento impuso. Me parece que eso es un aprendizaje. Digo porque la IA también es muy compleja para regular, y no estoy diciendo que comparta ese enfoque, pero en general los países están siguiendo, como está pasando con el reglamento de protección de datos, están siguiendo Europa, por lo menos los países occidentales. No quiero hablar de Japón, ni de India, ni de China o Rusia. Y el segundo fenómeno, con esto termino, el segundo fenómeno que me parece relevante es que en la IA me parece que el gran desafío, que es, si se quiere, en el mundo tenemos, en el mundo occidental, dos modelos: el modelo europeo y el modelo inglés, que acaba de salir hace 2 meses. El modelo europeo, que es por lejos el más robusto en regulación, se basa en el riesgo. Es un enfoque basado en el riesgo. Y acá sí me meto directamente en el metaverso. En el metaverso la IA va a tener un rol protagónico por 3 grandes razones. La primera, se van a construir, ya hay un montón de pruebas, Minecraft está bastante avanzado, se van a construir metaversos íntegramente con inteligencia artificial. Puede ser con datos sintéticos o con datos simulados. Ni siquiera van a necesitar un dataset real. Por otra parte, los avatar aumentados, es decir, más allá de que yo esté proyectando un avatar, la IA va a potenciar lo que ese avatar podría ser. Entonces va a ser en parte interacción humana y en parte deep learning o machine learning, mejorando lo que un humano haga en función de su avatar. Y tercero, porque va a estar lleno de bots y de lógicas automatizadas para hacer que el metaverso sea más realista, inmersivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si la regulación de la IA va a abarcar a metaversos, entonces ahí vamos a tener un problema adicional o un desafío mayúsculo. Ya no va a ser solamente regulaciones de blockchain o de otras tecnologías, sino que va a ser regulación de la IA, porque según Europa, por ejemplo, en el caso que se trate de metaversos en Europa, quizás ese metaverso sea definido porque se está usando un tipo de IA como de alto riesgo o como de riesgo limitado. Con lo cual, quien diseñe el metaverso va a tener que superar un test en materia de IA vinculado a la regulación europea. Me parece súper importante, Agus, decir esto, porque si no, porque evidentemente la regulación de la IA está avanzando rapidísimo, mucho más rápido de lo que nosotros pensamos, y ya hay una estrategia de los países, te digo porque conozco muchas iniciativas en Latinoamérica también,
de empezar a regular rápido la IA para que no pase como la protección de datos. Y yo creo que eso va a complejizar el problema de la regulación en el metaverso cuando los metaversos, por supuesto, tengan mucha inteligencia artificial embebida. No, y en cierta medida que es algo también que ya está pasando. Pensemos que, así como estabas mencionando el tema de la regulación europea, y bueno, y todos estos tipos de especies de sandbox se están haciendo, en realidad regulatorios en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, también muchas jurisdicciones empezaron no solamente a establecer el tema de la regulación en inteligencia artificial, sino también hasta la regulación del metaverso, la inmersión de plataformas, por ejemplo, para distintas oficinas de gobierno, para la utilización de justamente todos estos mecanismos digitales y lo que tiene que ver con desde trámites gubernamentales a la resolución de conflictos. Y uno de los temas también que mencionan mucho, y acá me gustaría pasar para hacer una especie como de ping-pong entre los dos y un poco a Fede, es de que cuando mencionan el tema de resolución de conflictos, justamente tuvimos en el discurso de uno de los ministros de Singapur, se hizo mención al tema de las cláusulas, a los arbitrajes y la utilización de plataformas digitales para justamente lo que es esta inmersión en el metaverso. Y bueno, y ahí obviamente, como escucharon al principio, Fede es CEO de Cleros, que justamente es una plataforma para resolución de conflictos alternativa que tiene la base en blockchain. Y bueno, ahí sería bueno también que vos nos aportes, primero, cuál es tu perspectiva en estos casos, ya cuando empieza también a vincularse no solamente en el ámbito privado, sino también empieza a tener una especie de connotación pública, y cuál fue la experiencia también de la plataforma durante este periodo de tiempo, al menos, en que la inmersión del metaverso cada vez es mayor. Sí, a ver, nosotros cuando empezamos con Cleros, ya hace varios años, teníamos un poco la visión de que las interacciones humanas se están moviendo cada vez más hacia Internet, se están moviendo cada vez más a comunidades en línea, entre personas que están en diferentes jurisdicciones, entre personas que muchas veces están ocultas detrás de avatars y realmente no se sabe quién es la persona real que está por detrás de ese nickname con el que interactuamos en una plataforma online. Y esto, o sea, en aquel momento no lo llamaban metaverso, pero digamos que era ya una especie de pensar en lo que es el metaverso y el sistema tradicional de justicia o resolver disputas. Nadie había considerado este tipo de situaciones, porque, bueno, siempre estuvo la justicia considerada en los sistemas legales pensados en un entorno jurisdiccional, geográfico, porque sencillamente las disputas que surgían en aquel momento y las interacciones económicas eran entre vecinos casi, ¿sí? Con excepciones muy pequeñas que eran abordadas desde el punto de vista del arbitraje tradicional internacional, con sede en París o en Londres o en Singapur. Entonces lo que nos encontramos ahora es que en estos mundos del metaverso lo que está pasando es que gente interactúa con otros, hacen compra y venta de tokens, contratan servicios, incluso pueden tener comportamientos inadecuados, ¿no? Y estas personas están en diferentes lugares y no hay ninguna posibilidad de que estos sistemas, o sea, tradicionales de justicia resuelvan esos tipos de conflictos que van a surgir y tampoco los sistemas de arbitraje tradicional, porque son, bueno, están pensados para petróleo y para inversión y cosas muy grandes, ¿no? Entonces, la realidad un poco económica y social es esta y va a ir cada vez más hacia esto. Entonces, la pregunta es cómo los sistemas legales pueden adaptarse a este tipo de nueva realidad económica, porque en el fondo el sistema legal es una herramienta que está para resolver problemas humanos de coordinación. Entonces, Cleros lo que hace es proveer un sistema de arbitraje muy eficiente, muy bueno, innovador, basado en una serie de conceptos muy nuevos de teoría de los juegos y diseño de mecanismos que funcionan muy diferente de lo que estamos acostumbrados en los sistemas tradicionales de arbitraje. Y el objetivo es dar respuesta a estas nuevas interacciones humanas entre gente que es anónima, gente que está en diferentes lugares geográficos y gente que nunca se va a conocer en persona, pero sin embargo tienen relaciones, digamos, económicas y sociales muy cercanas en términos de contratar servicios, en términos de invertir tokens y todo eso. Entonces, un poco ese es el desafío que tenemos por delante en el mundo del metaverso y para el cual ningún sistema actual de arbitraje o de justicia está preparado para resolverlos. Sí, sin embargo, por ejemplo, también dentro de los proyectos justamente que estás liderando, uno de otro de los que tenemos es el de Proof of Humanity. Y va también un poco vinculado al tema de lo que estamos hablando de esa identidad verificada, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando empezaste a hablar, decías, también es muy difícil el tema de la identidad, el tema de la actividad remota.
Y justamente uno de los grandes desafíos es, además de la interoperabilidad, que es otro de los temas que podemos levantar ahora en un rato, es lo que tiene que ver justamente con esa identidad de cómo yo sé que ese usuario es quien dice ser y en cierta medida también cómo poder operar a través de tu wallet en distintas plataformas. Y ahí, bueno, me gustaría que también nos des una introducción, que ahora justo además es uno de los temas que está en auge, lo que tiene que ver con también Proof of Humanity. Sí, Proof of Humanity es una plataforma que lo que busca es dar a cada persona del mundo online una identidad, pero no una identidad que esté necesariamente vinculada con su identidad real offline, ¿no? Lo que busca este registro es dar a cada persona una única cuenta y que no haya cuentas duplicadas de personas en Internet. Por ejemplo, ustedes en Facebook, a Facebook le preocupa que ustedes tengan una sola cuenta y que no tengan muchas cuentas y no puedan usar para, o sea, tener múltiples cuentas que controlan una sola persona. Entonces, Proof of Humanity es una plataforma que lo que hace es, ustedes pueden mandar una postulación para ser registrados, tienen que mandar un video para que se vea que ustedes son una persona humana, una foto y hacer un envío a través de una plataforma. Y una vez que están ahí, ya tienen una especie de registro de ustedes con una dirección asociado a su cuenta de Ethereum. Y ustedes, una vez que tienen esa dirección, pueden usarla para participar en diferentes mundos virtuales. Yo puedo entrar a un metaverso y ahora tengo esta cuenta y la asocio con mi avatar en ese metaverso. Pero mi avatar, o sea, mi identidad real, yo puedo o no revelarla. Lo único que asegura Proof of Humanity es que yo soy un usuario humano y que no estoy duplicado. Pero después yo puedo decir quién soy o no, y yo puedo interactuar, digamos, en ese metaverso a través de un avatar, no sé, de un perro, si quiero, pero no tengo que revelar mi identidad. Entonces, un poco, yo para que la gente entienda, a veces explico con esta película de Spielberg, Ready Player One, no sé si se acuerdan que ellos tenían como dos vidas, ¿no? Una vida que era la vida en el mundo real de carne y hueso, y otra vida que era en el mundo, o sea, metaverso. Y en el mundo real eran una persona, y en el mundo metaverso podían incluso cambiar de personalidad, ¿sí? Y podían cambiar según lo que querían ser en cada momento a veces. Y eso es un poco lo que Proof of Humanity busca construir todavía desde una etapa muy temprana, pero dar a las personas que estén en un metaverso la posibilidad de demostrar que son humanos y demostrar que tienen una sola cuenta. ¿Por qué es relevante esto de una sola cuenta? Porque, por un lado, esto se puede usar para dar, por ejemplo, beneficios como un ingreso básico universal. Queremos que una persona una cuenta para que no haya gente que cobre diferentes ingresos básicos universal. Y además porque muchas de las plataformas de la Web3, que es la web, digamos, colaborativa que se está construyendo, están basados en las comunidades que votan cuáles tienen que ser las reglas de la plataforma. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas de votación, por supuesto que queremos que haya una persona, un voto, para que no haya, digamos, bueno, las cosas que pasan en la política tradicional, que, bueno, hay muertos que votan o gente que, no sé, cuentas truchas, o sea, todo eso. Justamente Proof of Humanity asegura que estos sistemas de votación sean transparentes y que le den a cada persona un único voto. Entonces, es una herramienta básica para el futuro de Internet y está todavía empezando, pero de aquí a unos años va a ser algo muy, muy grande, creo. Sí, estoy de acuerdo contigo en que va a ser algo muy grande y además me animaría a decirte que hasta unos visionarios, ¿no? Porque después del último paper de Vitalik justamente con los Soulbound Tokens, bueno, me parece que en realidad ustedes ya estaban apuntando a esa identidad y también dando la posibilidad de ese como pseudo anonimato en cierta medida, que obviamente el usuario tiene la opción de optar qué tanta información tiene que revelar o no y si efectivamente, bueno, quiere brindarla y en cierta medida, bueno, va bastante vinculado a la parte de protección de datos. Pero ahí vuelvo un poco Agus, también, sí, adelante Juan. quería complementar un poco respecto de esto, así, para no ir de tema, porque me parece súper importante este tema. Ahí quería, solo a modo de complemento, por un lado, quizás hay una dimensión de, digamos, de trazabilidad de datos porque en definitiva técnicamente sería trazabilidad de datos biométricos de un ser humano. Uno está tratando de trazar datos biométricos de un ser humano en un mundo digital, en un mundo algorítmico. En definitiva son todos algoritmos informáticos. Entonces, eso es un desafío. Proof of Humanity u otras iniciativas, la idea es, si uno va a empezar a interactuar con diferentes mundos virtuales, más allá de si se llaman o no metaversos, lo cierto es que debiera haber una trazabilidad respecto de una persona física, ¿sí?
que uno pueda linkear. Entonces, podríamos llamarlo esto una categoría de trazabilidad de datos biométricos. Pero hay otra dimensión de la identidad, por supuesto hay varias dimensiones, pero hay una que me parece que es muy relevante, no digo que la anterior no la sea, al contrario, por supuesto están interconectadas, que es el hecho de empezar a bucear en cómo se pueden afectar la identidad, ¿sí? Biométrica, es decir, la identidad real, digamos, biológica, vamos a ponerlo así, la identidad biológica de un ser humano. Porque nosotros estamos mapeando, por ejemplo, algunos papers o personas que ya están empezando a investigar el tema y no sé, hay una preocupación ahí que yo advierto en algunos autores, para poner un ejemplo. Si uno se inserta en un mundo virtual y asume la identidad virtual de una piedra, que no necesariamente tiene nada que ver con la identidad biológica, o de Batman, mucha gente postula que el honor, que está tipificado en los códigos penales, estoy siendo muy preciso, el honor, y hay delitos contra el honor, ¿sí? Que una persona puede ser denunciada penalmente, digamos, la persona biométrica que estaría siendo a su vez representada por ejemplo, un humano que arroja la piedra, o no sé, un bot que haga algo con esa piedra, entonces habría dos identidades biológicas, una afectada en el honor en teoría, pero no se afecta de manera directa, sino que se afecta de manera indirecta a través del objeto de representación en el mundo virtual. A mí me parece que esto es un tema crítico, porque si bien en el mundo las denuncias penales en relación a otros conflictos como en una heladera no me anda, para poner dos grandes extremos, por supuesto las denuncias penales son dramáticamente inferiores a conflictos de consumidores y usuarios, incluso los que no se judicializan, ¿no? Estamos hablando de gente, ya sea como plataformas como Cleros o bien espacios donde uno va a una dirección de defensa del consumidor y trata de arreglarlo en una mediación, como suele pasar en Latinoamérica, frente a una heladera que no cumple la garantía. Entonces me parece que sí, es muy importante, me parece, trazar algunos ejes de análisis bastante diferentes respecto de lo que se llama en el derecho, lo que se conoce como conflictos de menor cuantía. Ahí hay una, digamos, una línea que me parece que es bastante diferente a pensar filosóficamente y jurídicamente cómo el honor, porque los sistemas jurídicos protegen el honor de las personas biológicas, y me parece que hay un desafío monumental ahí, porque yo a priori no veo un link entre el honor por afectar a una piedra o un objeto. Ahora, si hay lenguaje sexista y la persona sabe que la identidad de la persona biológica es de determinada raza e insulta al avatar, ¿sí? Bajo lenguaje, digamos, o bajo alguna lógica en donde está haciendo referencia a su raza, quizás ahí podría aplicarse la lógica de las categorías sospechosas que se aplican en el derecho constitucional. Es decir, solo quiero poner esto como botón de muestra de que hay cosas que sí se van a complejizar muchísimo respecto de la identidad, aunque en otros no sean relevantes porque quizás, como dice Fede, la comunidad votó ciertas reglas y si el avatar no tiene ciertos comportamientos, se expulsa del mundo virtual y por ahí eso no genere mayor complejidad, pero va a haber dimensiones de los derechos humanos que claramente la persona después puede ir y hacer una denuncia penal, porque tal cosa. No, y además creo que este punto que traes, y que en realidad ambos están trayendo, es de suma relevancia. Primero que nada, el tema de justamente en el panel tenemos la parte regulatoria. Esto creo que todos estamos de acuerdo de que algo en lo que se tiene que avanzar es justamente esta regulación de la identidad. O sea, en la mayoría de las jurisdicciones está regulado el tema de la firma electrónica avanzada, mira que está vinculada, pero en cierta medida hoy por hoy estamos hablando de identidades o sea, que están bajo una tokenización o hasta de wallets que representan una identidad, que fue como uno de los papers justamente que desarrolló el BID con esta identidad digital autosoberana o autogestionada, donde yo controlo la utilización de, ejemplo, datos personales o datos biométricos. Otro de los temas importantes ahí que estaban justamente mencionando es el tema de esto de si efectivamente esa identidad es un dato biométrico o si es la representación de la persona. Y acá traigo un caso práctico que justamente pasó del otro lado del río, como dicen, que vino con una aplicación argentina que justamente el sistema de identidad era
típico de datos biométricos como sucede en la mayoría de los celulares. La única diferencia fue, por ejemplo, que una persona a la hora de perder un ojo, que son situaciones que pueden pasar y que modifican el dato biométrico a veces de la persona cuando es un reconocimiento facial y no es, por ejemplo, una huella dactilar o otro tipo de sistema de verificación, pueden llegar a verse hasta modificados en el pasar del tiempo. Entonces creo que ahí cuando Fede habló justamente dijo, este Proof of Humanity lo que hace es demostrar que esa persona es humana. Ahora, capaz que no hace demostrar justamente cuáles son los detalles para caracterizar a esa persona. Y ahí es donde también se presenta un gris de cómo podemos hacer para, primero, adaptar esos datos y en cierta medida actualizarlos con el paso del tiempo, cuando estamos justamente operando en Web3, o sea, estamos operando en una red donde la información que nosotros volcamos no podemos modificarla, o sea, tiene esa característica de justamente inmutable. Pero nos trae este desafío de justamente de nosotros seres humanos que no somos inmutables y hay situaciones que pueden converger con el tiempo. Y eso creo que, sin lugar a duda, en este panel justamente que es metaverso regulatorio, me animaría a decir que es uno de los main issues, o sea, de los temas principales a traer a colación a la hora de justamente controlar o empezar a elaborar distintas jurisdicciones o reglamentaciones de estas jurisdicciones, mejor dicho. Y ahí también... Hay una cosita sí. que te quería complementar súper breve, es en la inteligencia artificial hay una categoría que se llama perfilado a través de tratamiento automatizado de datos. Hoy en día, digamos, el marketing y el relanding y todo eso se hace a través de perfilar datos personales, datos biométricos, metadatos, etc. Yo creo que a lo que apuntás, me parece, y con esto termino, habría que buscar formas de perfilado para que optimicen un principio que se llama el principio de actualización constante, que es, si vos no sacás fotos actualizadas de la persona o del ser humano al que vos perfilás, entonces se ve muy claro cuando se hace marketing. Si ya compraste un objeto y yo sigo mandándote el objeto y acosándote virtualmente con el objeto para que lo compres, es porque no entendí que ya lo compraste. Entonces, porque no perfilé bien los datos. Me parece que eso es algo de lo que podríamos empezar a aprender o tomar como punto de partida para el metaverso. Sin duda, y creo que también acá lo que queda de demostración es justamente lo que mencionabas al principio, Juan, de esto de trabajar en equipos multidisciplinarios. O sea, imagínense que en este momento tenemos perfiles muy distintos, pero que sin embargo, con lo que está diciendo justamente cada uno de nosotros, podemos llegar a distintas conclusiones en cuanto a cómo podemos resolver temas que falta muchísimo estudio para efectivamente poder llegar a una conclusión certera. Y yo creo que ahí también uno de los temas que me animaría a preguntarles a cada uno de ustedes, es más allá de esta conversación que venimos llevando, es cuál creen que es el puntapié para poder comenzar a hablar de o reglas en el metaverso, más allá de que en muchos casos mencionamos de que obviamente lo que tiene que ver con derechos fundamentales, sin lugar a duda estamos todos de acuerdo de que no puede llegar a caer dentro de lo que son los términos y condiciones o esas reglas de juego dentro de una plataforma digital. Pero si estamos yendo un paso más allá y no mirando solamente cada una de estos planetas, por decir algo, de este universo digital, y queremos empezar a hacer esa sinergia, empezar a apuntar justamente a lo que están hablando la mayoría de los gobiernos, al menos en Asia, ya sea, por ejemplo, en Corea, como hablábamos ahora, en Singapur y en otras tantas jurisdicciones, y nivelar las inversiones millonarias que están haciendo, como por ejemplo en Dubái, en lo que tiene que ver con el desarrollo de estas plataformas. Tenemos distintos ámbitos. Uno es obviamente el privado, que ahí regirse por estos términos y condiciones y discutir el tema de contratos de adhesión o no puede llegar a ser aplicable para lo que pueden ser reglas menores, y ahí me gustaría saber un poco su opinión, pero sí también después llevarlo a un ámbito más público, ¿no? Y cómo es esta inmersión del ciudadano, o capaz que hasta el día de mañana de un derecho soberano sobre este tipo de plataformas. Primero, ahí no sé cuál de los dos se sienten más cómodos, pero me gustaría saber justamente cuál es su opinión y cómo ven una solución o al menos un consejo de cómo se tendría que empezar a abordar estas iniciativas. A ver, a mí lo que me parece es que todavía estamos en una etapa muy temprana de los desarrollos de los metaversos y realmente las únicas experiencias que tenemos actualmente de lo que son metaversos a escala global y masiva son las plataformas tipo Facebook o TikTok o las grandes tecnológicas, ¿no? Y esas empresas son empresas que tienen un sistema digamos, que que cumplen con las leyes de los países donde operan o sea, tienen un dueño. Lo que va a ser más interesante para mí es ver cómo va a evolucionar esto en un futuro en el cual los metaversos empiezan a ser más de Web3 y más descentralizados, en el cual las comunidades mismas son las que tienen que definir las reglas que van a aplicar para sus leyes, si se quiere,
y los mecanismos de regulación propios que van a desarrollar ellas mismas. Entonces, eso es lo que, para mí metaverso realmente el juego empieza cuando esas plataformas descentralizadas con los usuarios como dueños y legisladores y ciudadanos con derechos online, ahí es cuando empieza realmente el juego. Hasta ahora lo que estamos viendo para mí es, digamos, los metaversos que hay hoy son o grandes metaversos privados tipo Facebook con sus empresas privadas, o realmente mecanismos muy incipientes tipo de Decentraland, en el cual son descentralizados pero que realmente no tienen muchos usuarios y todavía no han alcanzado una escala masiva. Entonces lo interesante es ver de qué forma de acá a unos años, cuando estas plataformas sí escalen, cómo van a organizarse a sí mismas, cómo los usuarios van a crear las reglas y cómo los usuarios van a resolver sus conflictos, que son los problemas que tuvieron los estados nacionales en los momentos en que nacieron y que los problemas que tiene cualquier comunidad cuando está en su etapa de formación. Entonces yo creo que realmente hasta que lleguemos a esa fase, no veo mucho, digamos, interés en que los gobiernos se pongan a regular metaversos descentralizados. Si es que eso fuese posible, es otra discusión, pero, digamos, me parece que por ahora hay que ver cómo evoluciona y más adelante, un poco si se ve que hay grandes problemas con violaciones de derechos, bueno, ahí se verá, pero estamos en una etapa tan temprana que creo que la discusión es un poco, sí, incipiente recién. Bueno, y en eso, Juan, estaría Ahí, bueno saber ahí también Agus, tu punto de quizás vista. yo, pero bueno, acá seguramente mi sesgo jurídico se viene dramáticamente. Yo ahí tengo una visión diferente, complementaria, diferente pero no contraria, digamos, diferente y complementaria. Por un lado coincido con Fede y Agus, lo hemos charlado con vos también, que está claro que el poder de la descentralización, que no es una categoría que inventó el metaverso bajo ningún concepto ni blockchain, sino que es una categoría histórica que incluso tiene que ver con el surgimiento de los estados, porque la descentralización territorial se creó bastante en Francia en el siglo más o menos. Se empezó a desarrollar entre el siglo XVIII y el siglo XIX y tenía que ver con esta lógica que hoy se conoce como descentralización, que era que el poder no esté centralizado, sino que se vaya hacia otros territorios y en esos territorios tenga la capacidad de crearse nuevas reglas, los famosos arrondissements de Francia. Entonces me parece que comparto que si bien es incipiente y que está bueno ver cómo evoluciona, y ahí lo que agregaría es que esa evolución sea acompañada, muy parecido como hizo, en esto sí hizo bien Europa, creo yo, de ir acompañando con equipos de regulación que vayan observando fenómenos para que vayan haciendo, digamos, borradores de propuesta. Es decir, no es que Europa se levantó y reguló la IA. Se puso a trabajar desde que el Parlamento Europeo dictó la primera de resolución del 2016 hasta hoy. Trabajaron un montón, entrevistaron empresas, etcétera, hasta que acompañaron la evolución de la tecnología para después decir, bueno, creo que las reglas podrían ser estas. Entonces me parece que, aunque sea incipiente, debería ser acompañado por prueba y error de ciertas cosas y me parece que los sandbox ahí pueden ayudar mucho. Y lo otro que quería completar, ahí sí que quizás disiento un poco, es que lo que nosotros nos han dejado las transiciones tecnológicas, algunos antropólogos estudian esto, es que siempre que nacen las tecnologías, en los primeros periodos suelen ser, dependiendo de la evolución de la curva de evolución humana, pero suelen ser décadas / siglos, pero pongamos décadas, de masivas violaciones de derechos. Porque el capital y la lógica, por supuesto que a la persona que innova y que solo le interesa innovar, no está pensando en cómo proteger derechos fundamentales. Está pensando en esencia en digamos, producir disrupción, optimizar, producir eficiencia y también, obviamente, con conciencia, con sostenibilidad, pero en la ecuación no va a decantarse por la protección de los derechos. No es que va a decir, no, yo no voy a desarrollar esto por la protección de los derechos. Entonces, la protección de los derechos a veces opera como un freno. Por supuesto, también a veces un freno a la innovación. Eso está clarísimo. De hecho, nosotros tratamos de que eso no pase. Pero sí me parece que habiendo aprendido que históricamente las nuevas tecnologías producen masivas violaciones a derechos, no es que esto es una hipótesis, en mi opinión. Para mí no está en tela de duda que la tecnología que está sin intervención va a producir. Entonces,
yo lo que haría es, sin matar la innovación, por eso me voy más a la inglesa, sin matar la innovación, ¿sí? Sí, lo que sí haría es por matices. Como yo en esto, yo lo haría por matices. Si son ciertos conflictos bajo ciertas lógicas, que se ocupe la comunidad sin intervención, y ahí vería el tipo de conflicto y los bienes jurídicos que están en juego, que el derecho esto ya lo hace. El derecho no va penalmente con la misma sanción frente a una persona que robó un chupetín en un kiosco o hurtó, que sería lo más técnico. Entonces, no lo deberemos, en mi opinión, no habría que verse binario. No es regulación sí, regulación no. Si es muy pronto sí, muy pronto no. Me parece que hay que empezar a ubicar categorías de importancia y decir, mira, la discriminación es algo crítico. Entonces eso hay que empezar desde ya respecto de esto, porque como es una agenda pendiente, es una deuda pendiente con otras tecnologías, entonces habría que evitar que pase o mitigar, no evitar que pase, mitigar en otros. Esto es más o menos lo que quería complementar. No, y en cierta medida también estoy de acuerdo con lo que plantean en cuanto a que cuando justamente hablamos de regulación no podemos pretender tampoco regular todo de la noche a la mañana. Pero sí empezar, por ejemplo, con pequeños pasos o al menos dando certeza en determinados temas que son fundamentales a la hora de abordar este asunto. Y uno, por ejemplo, mencionamos hace un rato el tema de la identidad digital y ahora, por ejemplo, estamos justamente mencionando todo lo que está relativo con la utilización, por ejemplo, lo que puede ser llegar a vulnerar determinados derechos y empezar a incluirlo dentro de lo que son estas iniciativas justamente de cartas digitales para poder empezar al menos a darle un primer paso a la regulación. Y obviamente a medida de mañana y entre el ensayo y error, pues como decían también, bien decía Fede, es una tecnología una tecnología está mal decirlo, pero es esta sinergia, este mundo digital que en cierta medida está recién comenzando, al menos a diferencia de cómo lo estábamos viviendo, y que también implica la inmersión de distintas tecnologías. Por ejemplo, hablábamos mucho de la Web3, bueno, la seguridad, la trazabilidad que nos da. Bueno, pero por otro lado también la parte justamente de los beneficios que nos aporta esta inteligencia artificial, en cuanto a lo que nos permite optimizar y en cierta medida actualizar la información que nosotros estamos volcando a la red. Entonces, sin duda, se empieza a notar de que ya pensar, por ejemplo, en una regulación específica para cada tipo de tecnología es algo que parecería no ser el camino viable, al menos en esta circunstancia o en esta situación. Y ahí otro de los temas que me gustaría traer también, que puede llegar a ser, si están de acuerdo, una de las formas de también empezar a regular determinados asuntos, es lo que tiene que ver justamente con el tema de propiedad intelectual. O sea, vos ahora, por ejemplo, Juan, recién mencionabas el tema de la inteligencia artificial va a empezar a generar y a construir parte de lo que es el contenido del metaverso o hasta el metaverso en sí. Entonces vemos siempre lo que vendría a ser esta personificación algorítmica que, primero que nada, si tiene derechos o no, si puede ser esta generadora de contenidos y cómo resolvemos la situación en ese tipo de casos. Porque justamente cuando hablamos de metaverso y hablamos de Web3, estamos empezando a hablar de todo ese contenido que se genera y que el usuario forma parte o es de su propiedad o al menos tiene los derechos sobre el mismo. Entonces se empieza a generar justamente toda una discusión que ya se dio a nivel internacional de si estos algoritmos pueden o no tener personalidad jurídica y un paso más allá es justamente si pueden el día de mañana o hay algún tipo de solución para adjudicarle estos derechos. Qué buena Gran pregunta. tema. Mira, yo te digo, estamos un poco, o sea, si un robot puede o no tener propiedad de algo, o digamos, de una propiedad intelectual, creo que actualmente no está previsto en la mayoría de las oficinas de propiedad intelectual del mundo. Creo que tiene que ser un humano el que tiene que hacer la producción. Pero yo lo que creo que va a pasar, y que ya está pasando, es que, o sea, tendemos a pensar en la regulación como algo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Que es una cosa que los Estados van y regulan. La realidad es que muchos mecanismos de regulación son hechos por privados, ¿no? Y, por ejemplo, la Bolsa de Londres empezó, no había un Estado regulando los mercados financieros en Londres en el siglo XVIII, eran los mismos traders los que habían hecho una serie de reglas para, digamos, castigar a los incumplidores, castigar a los estafadores en la bolsa, y el Estado llegó como un siglo después para sancionar con peso legal un mecanismo de reputación que ya los mismos traders habían desarrollado. A mí lo que me parece es que las comunidades del metaverso van a evolucionar de la misma forma. Van a primero hacer sus propias reglas privadas para regular sus interacciones. De la forma que actualmente, por ejemplo, YouTube tiene mecanismos para buscar rupturas de propiedad intelectual. Si vos subís un video que es de otra persona a YouTube y diciendo que es tuyo,
hay un algoritmo llamado Content ID que lo detecta y, bueno, o sea, te dice, este video lo reporta y después un moderador de YouTube seguramente lo termine viendo y bajando. Entonces, es un mecanismo como privado de regulación de los contenidos que se pueden subir a YouTube o a cualquier otra plataforma digital. Y no hay un abogado de propiedad intelectual acá, o sea, te bajan el video y fin de la historia, ¿sí? Entonces, no es que hay que ir a la justicia, ¿no? Es como, este tipo de mecanismos van a ser los que para mí sean muy relevantes en el futuro, en el metaverso. Las mismas comunidades desarrollando este tipo de herramientas para asegurarse de que no haya oportunismo, que no haya, bueno, robo de derechos de propiedad intelectual. Entonces, me parece que el futuro de la regulación va mucho más por el lado privado de este tipo de mecanismos que por el lado de los gobiernos. En ese caso, Juan, ¿vos qué opinás? Ahí Agus, para complementar lo que dice Fede, me parece que hay dos dimensiones de análisis. Una es qué es lo que efectivamente la gente hace porque no tiene incentivos adecuados para ir a mecanismos en donde de alguna manera interviene el Estado. Voy a poner un ejemplo. No le quiero hacer juicio a la persona que vino y me arregló mal la heladera. Eso está regulado por el Estado de alguna manera. Está en el Código Civil, eso. O sea, los legisladores regularon esos tipos de contratos. O sea, no conozco ningún Estado en el mundo que no tenga capas de regulación, incluso para esta hipótesis. Es decir, estamos hablando de constituciones nacionales, ni hablo de China, ¿no? Estamos hablando siempre del mundo occidental, porque digamos, en los mundos orientales el Estado es muchísimo más intenso que en el mundo occidental. Entonces, ahora, que no haya incentivos adecuados o que sea más simple, como pasa en Mercado Libre, o que sea más eficiente utilizar una plataforma, ¿sí?, de arbitraje, eso no quita la otra cosa. Este es mi punto. Es decir, yo considero que precisamente, acá sí comparto, es que el Estado muchas veces termina siendo extremadamente ineficiente para resolver ciertos conflictos, porque además no tienen la capacidad para resolver conflictos de si la persona... Ahora, si yo voy a un juzgado civil y le hago juicio a la persona que me arregló la heladera, estoy poniendo un ejemplo muy mundano para que veamos que en el metaverso podrían ser también cosas muy pequeñas. Y sin embargo, yo no voy a hacer una demanda, ir a ver un abogado, estar en un juicio que por ahí podría durar 5 años, 2 años, 1 año, 8 años. Entonces, eso es un punto. Es decir, una cosa es que los estados no se ocupen a través de sus representantes, que en definitiva son las personas, porque es un mecanismo de representación indirecto, pero no deja de ser la persona la que legisla. Lo que pasa es que legisla de manera indirecta. Aunque no vote en la web, o sea, aunque no vote en la web 3, está votando a un representante que indirectamente, digamos, con lo cual es las personas las que se autorregulan, de manera indirecta, por supuesto. Entonces me parece que ese es un punto. Y el otro es que si nosotros no hacemos hincapié en los matices, entonces, que es para mí el gran riesgo, es lo que termina pasando es que son discusiones muy binarias. Entonces después son discusiones en donde no nos escuchamos, porque por ahí alguien afirma que el Estado no tiene que intervenir y se está refiriendo a unos aspectos y a algunas cuestiones, como en una asociación civil. En la asociación civil el Estado no debiera intervenir sobre cuál sería la forma de votación, si deciden votar al aire libre o dentro de una casa. Por supuesto, el Estado no se debería, porque eso es parte de la libertad de una asociación civil, que es un instituto que nació en el siglo XIX o en el siglo XX se programó. Ahora, yo no diría que entonces el Estado no se tiene que meter en ninguna asociación civil. No, si la asociación civil tiene como objeto matar seres humanos, por poner un ejemplo extremo, es obvio que el Estado tiene que intervenir. Por eso que me parece que la discusión debiera darse por matices. Estoy de acuerdo y creo que ahí volviendo un poco al punto de lo que estábamos hablando, es que no nos va a ser ajeno el tema de, por ejemplo, lo que le decía, que es la generación esa de contenido. En cierta medida, o sea, todo lo llevamos hacia la automatización y en realidad celeridad de procesos. Entonces, en cierta medida, hoy por hoy ya pasa. Vamos a ejemplos muy concretos. Por ejemplo, la generación de arte digital a través de algoritmos. Eso es algo que hoy por hoy ya sucede y es que ahí, Juan, sos bastante un referente, por ejemplo, en el tema. Y ahí se empezó justamente a mencionar, bueno, cómo podemos hacer para ver quién es efectivamente el titular de ese derecho sobre la obra proyectada. Algunas soluciones, por ejemplo, que se han planteado y
pasó en determinadas jurisdicciones, como fue en Australia, donde al principio se le dio un reconocimiento jurídico al algoritmo y luego ese laudo se revocó, porque se podrán imaginar el debate que llevó a cabo. Pero una de las soluciones, por ejemplo, que a veces se plantean es justamente llegar a esa cadena de beneficiarios final o de UBO. De decir, bueno, el algoritmo sí vendría a ser, hagamos un paralelismo con lo que es una sociedad. En cierta medida nosotros tenemos esa cadena de accionistas. Bueno, en este caso tendríamos lo mismo, tenemos una especie, pero ahí se discute si efectivamente puede tener una personería jurídica o no, que lleva un montón de otros temas. Obviamente no tiene ni capital social ni un montón de otros asuntos que estaríamos mencionando, pero sí hacer el paralelismo con lo que vendría a ser esa solución de cadena de accionistas o cadena de beneficiarios para poder efectivamente, como también mencionaba Fede, llegar a una persona física que vendría a ser el titular y que tendría que estar operando a través de los distintos algoritmos que pueden ir dentro de esa cadena. Pero este tipo de sinergia, esto de hablar de justamente de ir operando en primeras, segundas o terceras capas, es algo que cada vez se empieza a dar más, que es más común y que en realidad no creo que es algo que volvamos a entrar en cierta medida. Ahí después, entrar en la parte de contienda o no, viene a ser otro asunto, pero sí, por ejemplo, en el día de mañana, no sé, yo quiero, por ejemplo, cobrar una regalía o lo que fuere por la generación de ese contenido que fue a través del algoritmo que yo programé. Entonces, ahí creo que es cuando se empiezan a plantear estas distintas discusiones. Y ni que hablar que obviamente se hacen capaz que de conocimiento popular a la hora de tener un caso o un tipo de litigio de por medio. Pero ahí era como, por eso quería saber más o menos cuáles eran sus opiniones para poder dar un poco un cierre a otro de los temas que también podríamos pensar en cómo podemos seguir regulando esto. Porque como recién decíamos, pensar una regulación que fuera totalmente específica y cerrada es algo que hoy por hoy no parece posible, pero sí capaz que ir a determinados puntos concretos que ayuden a la dinámica y a resolver problemas que se están planteando hoy, en esta fase tan temprana, puede ser una de las formas de empezar a regular todo lo que tiene que ver justamente con esta digitalización o metaverso. Y ahí también viene otro de los temas y que me gustaría aprovechar la oportunidad para traer a colación y que Juan nos cuente un poco, es que así como estamos hablando de metaverso y este metaverso regulatorio, también se empezó a aplicar en distintas fases y una de ellas es lo que tiene que ver con el sector académico. Y bueno, la Universidad de Buenos Aires justamente presentó este año un metaverso propio que, bueno, tienen emitido un producto mínimo viable y me gustaría, Juan, que nos explayes un poco más y nos cuentes a ver cómo fue la experiencia para justamente generar este nuevo metaverso. Agus, gracias. Igual antes de hacer autobombo, porque si querés lo dejo para, Dale. para otra oportunidad. No digo porque lo anterior me parece crítico, porque vos sabés que en el mundo de la inteligencia artificial, la propiedad intelectual de los sistemas algorítmicos es una de las discusiones, Más grandes. uno de los capítulos de discusión más robustos. Dos cosas me gustaría aclarar y quizás partiendo desde lo que hacen los algoritmos, porque eso quizás clarifica un poco. En el mundo de los algoritmos inteligentes se dividen en dos grandes, en dos grandes aspectos o habilidades que son las que van a determinar, Agus, un poco esta lógica de qué es lo que se aplicaría finalmente. Es decir, cómo podemos hacer para que le podamos o no, de alguna forma, reconocer algo a quien puso en funcionamiento, quien se ocupó de manera mediata o inmediata de que ese algoritmo exista y procese los datos de esa manera. Por un lado está lo que se llama algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning con aprendizaje supervisado o semisupervisado. ¿Por qué es tan importante esta categoría, Agus? Porque si son supervisados o semisupervisados, tiene que ver con cuestiones vinculadas a que el humano es el responsable de que el algoritmo, el humano es el responsable en esencia. Y por otra parte, hay una lógica que se llama algoritmos por refuerzo, ¿sí? Aprendizaje por refuerzo y aprendizaje no supervisado. Ahí es donde está el kit de la cuestión, porque en definitiva, en estos algoritmos que son muy autónomos, se pueden generar contenido que en gran medida se desvincula de los programadores humanos. Entonces, lo que se discute es, pero el humano de alguna forma le da un objetivo y lo pone en funcionamiento. Entonces hay que a esos humanos atribuir. Sí, creo que esto da lugar a discusión por varias horas, minutos, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Y también llevar esto que tiene que ver justamente con el tema del algoritmo,
de la inteligencia artificial y, por otro lado, lo que es la inmersión o esa sinergia con Web3 que nos permite generar esa trazabilidad también y saber cómo fue la utilización de esos datos o de la información volcada. Pero bueno, no quiero sacarles más tiempo a los dos. Primero que nada, agradecerles por la participación y por siempre estar presentes desde el otro lado para lo que son justamente estas distintas instancias. Para nosotros es un honor tenerlos y bueno, y obviamente los esperamos en próximas ediciones. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias a ambos. Juan, Fede, unos genios, siempre a disposición. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias, Agus. Chao, Fede. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Sumamente interesante realmente todo lo que han compartido justamente con Fede Ast, que teníamos en pantalla, también Juan Corbalán y bueno, como siempre, Agustina Pérez Comenale detrás de estas temáticas tan interesantes y bueno, tanto nos has dejado con este tema también para seguir reflexionando y para investigar, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Hablábamos entonces de metaverso y regulación o metaverso regulatorio y ya les adelanto que minutos nada más vamos a estar hablando sobre lo que tiene que ver con criptoactivos y la nueva regulación que justamente se está discutiendo en Europa. Esta instancia hace que en esa propia discusión se abran diferentes aristas y que también se englobe toda la temática que involucra. Así que en segundos nada más venimos con eso.